Y ahora sí, les damos la bienvenida a este webinar acerca del Catecismo de la Iglesia Católica. Yo soy Rosario Rufino, soy la secretaria académica de la Escuela de Humanidades. Y bueno, como siempre para nosotros es una alegría poder compartir este espacio con ustedes. Esta ya es la segunda parte de un ciclo de webinars que comenzamos la semana pasada. Con este segundo webinar daríamos cierre a lo que es el tema del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo que celebro, lo vivo y al vivirlo, lo rezo, ¿sí? Brindado, como en muchas otras ocasiones, por el padre Luis Sassano. Así que les damos a todos la bienvenida. Y para entrar en contexto, nos gustaría contarles un poco a ustedes de qué se trata esta cuestión de las humanidades. Seguramente varios de ustedes ya estén enterados, pero por si contamos acá con invitados nuevos, nos gustaría contarles por qué es importante formarse en humanidades, en qué consiste esta cuestión. Sabemos que hoy más que nunca es necesario volver a poner a la persona humana y a su dignidad en el centro de la discusión, ¿sí? Y pedir que todos los avances científicos, tecnológicos, todos los desarrollos económicos tengan en el centro a la persona humana. Estos avances cada vez son más prominentes y cada vez se hacen más presentes en nuestra vida, por lo que es importante que la persona humana esté siempre en el centro, para que todos estos avances no atenten contra la dignidad de la persona y que no se pongan otros fines, como pueden ser los fines económicos, los fines políticos, por encima de lo que es la dignidad de cada uno de los seres humanos y de la humanidad en su totalidad. En esta línea, el Papa Francisco ha llamado muchas veces a generar nuevos modelos de desarrollo global y de progreso que prioricen justamente el lugar que ocupa la persona humana en estos procesos políticos, económicos, y así, de esa manera, vamos a poder alcanzar sociedades más justas, en las que cada uno de nosotros pueda hacer su aporte y pueda tener una vida digna, una vida feliz. Es por eso que las humanidades son tan importantes, porque son las que nos brindan este marco, las que nos ayudan a reflexionar estas cuestiones y las que nos van a permitir a nosotros poder dar ese aporte a esa nueva mirada de un humanismo integral, de un humanismo auténtico y de un humanismo, en última instancia, para los que somos creyentes, cristiano, ¿no? Y bueno, este es el aporte que nosotros desde la Escuela de Humanidades queremos hacer y queremos brindar a través de todas estas actividades académicas que realizamos en estos webinars junto con Misioneros Digitales, como así también en cada una de nuestras propuestas de estudio. Nosotros tenemos varias de estas propuestas que son, por un lado, una licenciatura, que es una carrera de grado, que es para aquellos que residen en Argentina o que tienen un título convalidado en Argentina. El objetivo es justamente formar docentes que quieran dedicarse también a la enseñanza religiosa, ¿sí? Aquellos que ya están trabajando en otras áreas, dando clases o que dan clases pero que les falta tener algún título que acredite ese trabajo que están realizando, bueno, la licenciatura es para ustedes. Después tenemos diplomaturas que, aunque no son carreras, lo que les permiten es formarse de una forma académica, sistemática. Entonces, aquellos que les gusta leer, que les gusta conocer más, y me imagino que a muchos de ustedes les interesará, por eso están acá con nosotros, para formarse y para poder profundizar en su fe y en su formación humanística, bueno, estas diplomaturas dan ese marco, ¿no? Para aquellos que por ahí necesitan una orientación en su formación, las diplomaturas dan ese marco sistemático de estudio. Tenemos en varios ámbitos, tenemos en antropología cristiana, en formación religiosa, que es una formación catequística, pero también académica muy profunda, muy interesante. Tenemos pensamiento tomista, para los que quieran conocer un poco más acerca del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo universal de la Iglesia de todos los tiempos, y que también marca lo que es la Universidad FASTA, que se llama FASTA por Santo Tomás de Aquino, justamente. La diplomatura en ética social, que la vamos a ofrecer a partir del año que viene, y la de psicología cristiana. Y ahora les voy a mostrar cuáles son las que están vigentes, ¿sí? Además tenemos los MOOCs, es decir, que son cursos gratuitos de Introducción a la Antropología Cristiana y Sagradas Escrituras, que seguramente muchos de ustedes los conocen, y que justamente Misioneros Digitales nos ayudan en la difusión de estos cursos para que pueda llegar cada vez a más personas, para que puedan acceder justamente a una formación de forma gratuita y
empezar a entrar en contacto con lo que es la educación virtual. Además de los webinars que brindamos siempre con misioneros y algunos que hacemos también por nuestra cuenta para dar a conocer nuestras propuestas formativas. Todos estos cursos son totalmente a distancia, los pueden realizar a través de dispositivos con internet, ya sean computadoras, celulares o tablets, y son abiertos a todo público y pueden cursarse desde cualquier parte del mundo justamente porque son 100% online, no necesitan acercarse a ningún centro ni presentar ningún tipo de documentación de forma presencial, simplemente se pueden inscribir en nuestros formularios, consultarnos a nosotros a través de nuestras redes sociales, de nuestros canales de comunicación, y los vamos a estar ayudando para los que se quieran inscribir, ya sea en los cursos pagos o en los gratuitos. Estos son las promociones y los cursos vigentes hoy en día. Tenemos el taller de escritura académica, que dura 3 meses, que es un taller bien práctico para los que quieran profundizar un poquito en la parte de escritura, los que son profesionales y quieren afilar, digamos, la pluma. Este curso comienza el 1 de septiembre. Tiene un 30% de descuento para los que son residentes en Argentina. Después tenemos la diplomatura en psicología cristiana, que ya ha comenzado el 25, o sea, ya hace 2 días comenzó, pero recién está arrancando, así que todavía están en condiciones de poder inscribirse. Tenemos todavía una promoción vigente que ya está por terminar, pero estamos en los últimos días del 20% de descuento en todo el plan de pago, así que los que quieran aprovechar estos últimos instantes para inscribirse lo pueden hacer y consultarlo en nuestra página web. Después tenemos la diplomatura en formación religiosa, que comienza el 8 de septiembre, que dura 2 años, que es esta diplomatura que yo les decía que da un contexto general a la doctrina católica, y tenemos un 30% de descuento en todo el plan de pago, y si ingresan en este momento van a encontrar que entre los planes de pago disponibles, también hay uno que es con un 50% de descuento, que eso es con ciertas plazas, es decir, que nos quedan algunas plazas con ese 50% de descuento en la matrícula, ¿sí? En la matrícula, además del 30% en el resto del plan de pago. Y por último, la diplomatura en pensamiento tomista, que comienza el 22 de septiembre, que dura 1 año y que tiene en este momento un 40% de descuento en todo el plan de pago, ¿sí? Es un descuento muy importante y que finaliza con el mes de agosto. A partir de septiembre, el descuento va a pasar a ser de un 30%. Si tienen alguna duda, si les interesan estas propuestas, a los que se quieran formar con nosotros, pueden consultar toda nuestra oferta a partir de nuestra página web, que es www.ufasta.edu.ar/humanidades. Pueden escribirlos a nuestro mail, que es escueladehumanidades@ufasta.edu.ar. Pueden visitar nuestra página de Facebook, nuestra página de Instagram, y además escribirnos por WhatsApp. Ese es nuestro número de WhatsApp. Después también les voy a pasar por el chat también estos datos para los que les interese, para que puedan tomar nota, copiar, pegar, hacer lo que necesiten con esos datos, ¿sí? Y bueno, comentarles que estamos aquí junto con Misioneros Digitales Católicos, que nace del llamado, ¿no?, a la santidad y a difundir la palabra de Dios también entre los laicos, aprovechando estos recursos tecnológicos. Y bueno, esta propuesta de webinars nace, ¿no?, del encuentro con misioneros digitales y este celo por la evangelización en el siglo XXI. Así que les agradecemos mucho a ellos y en especial al Padre Sassano, que el día de hoy nos va a estar dando esta charla, ¿sí?, que es acerca del Catecismo de la Iglesia Católica, para cerrar lo que ya veníamos viendo la semana pasada. Ya lo conocen al Padre Luis, pero por si no lo recuerdan, les refresco la memoria. Él es magíster en liturgia por la Sociedad Argentina de Liturgia, es profesor de filosofía, psicología, ciencias sagradas, es bachiller en teología, licenciado en orientación familiar y ciencias de la familia, y además es el fundador y director de Misioneros Digitales. Él es uno de los grandes fundadores de esta iniciativa, todo lo que hace Misioneros, y además de estos webinars. Así que, sin más, voy a cederle la palabra al Padre Luis, que lo voy a buscar y lo voy a poner como confitrión. Así. Muy bien, muchas gracias. Ya soy fundador y también fundidor. Esas son las dos cositas juntas. ¿Cómo estás, Ru?
Hola Luis, bienvenido. Ahí te voy a reiniciar el video, así te Ok, podemos ver. aquí estamos. Aquí estamos, señores, firmes como rulo de estatua. Así que estamos acá. ¿Qué parece de la vida? ¿Todo bien? Por aquí todo bien y están acá todos muy contentos de poder participar una vez más, muchos que ya ¿En han estado serio? la semana pasada y que están firmes también, igual que el rulo de la estatua, firmes junto a los webinars nuestros con vos, Padre Luis. Así que muy Ah, contentos perfecto. de cerrar este ciclo. Bueno, desde ya quiero decir que ya no tengo tiempo. Porque la verdad que es meter todo el catecismo en una hora es durísimo, pero le vamos a dar un buen encauce como la semana pasada, ¿no? Que la verdad que estuvo bastante lindo y mucha gente quedó contenta, así que eso es importante, ¿no? Que la gente pueda recibir eso. Y bueno, hago honor a las caricaturas que estamos poniendo en Instagram de Misioneros Digitales de mi persona con el flequillo, con la famosa problemática que tengo con ese remolino tremendo que tengo aquí y el remolino que tengo aquí. En fin, somos complicados, ¿qué le vas a hacer? Por eso Diosito me metió como cura, no importa. Bueno, si te parece, comenzamos con una oración. En ¿Cómo nombre no? del Por Padre, favor. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, haz que podamos gustar y discernir del mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, yo comienzo nomás entonces, si te parece. Avanzamos nomás. Ya hacemos el mismo sistema, doy la charla y después cualquier pregunta o todo lo vas viendo vos y me lo vas diciendo, ¿sí? Sí. Les recuerdo a todos que pueden preguntar a través del chat. Yo voy a ir tomando nota de todas sus preguntas, aunque no lo podamos responder en ese momento, al final las vamos a retomar. Y que esta charla se las vamos a mandar grabada por mail junto con sus certificados. Así que estén atentos al mail acá la próxima semana. Bien. Bueno, comenzamos entonces con esta característica que es el catecismo de la Iglesia Católica y comenzamos desde ya. Perfecto. Bueno, el catecismo de la Iglesia Católica, hoy vamos a entrar a hablar en lo que refiere a la estructura y a la dimensión, porque el catecismo, como hablábamos la semana pasada, ha tenido todo un proceso en el cual ha sido el Concilio Vaticano II. Después, ese concilio que ha sido así a nivel mundial, después se ha buscado bajar a nivel concretamente latinoamericano y después de latinoamericano a la Argentina. O, ya que hay gente de otro país, cómo se lo fue bajando en la estructura. Yo lo voy a decir al estilo argentino y después ustedes lo pueden pasar o lo pueden investigar en sus respectivas diócesis y países. Lo que fue a nivel general Concilio Vaticano II se lo pasó a Latinoamérica a través de Puebla en el año 1979. Eso que se bajó para Latinoamérica, de lo que proponía el Concilio Vaticano II, se lo bajó a cada país de Latinoamérica. Supongamos Argentina. Argentina fue esa bajada en una reunión que fue en San Miguel, en Buenos Aires. Entonces, Concilio Vaticano, Puebla, Concilio a nivel mundial, Puebla a nivel latinoamericano, San Miguel a nivel Argentina, y después cada diócesis formó una asamblea para esa bajada. Entonces, cómo se va reduciendo hasta que llegue de esa asamblea diocesana a cada parroquia y de cada parroquia a cada capilla. Entonces, eso es el proceso que fue haciendo el Concilio Vaticano II y el catecismo de la Iglesia Católica lo empezó a generar de una manera lineal. Esto que fue una bajada desde lo macro a lo micro, desde lo universal a lo particular, se generó también el catecismo de la Iglesia Católica de cómo se lo debía insertar a este camino de fe. ¿Por qué? Y sí, porque los holandeses comenzaron a hacer su catecismo, los latinoamericanos comenzaron a hacer su catecismo, cada uno empezaba a hacer su catecismo y había muchas variedades. Entonces el Papa en el 85 dijo, muchachos, bajemos los cambios y vamos a hacer una cosa general para todos. Y entonces ahí se armó algo con el cardenal Ratzinger lo comienza a trabajar y en el 97 ya tenemos un catecismo de la Iglesia Católica bien marcado y bien estructurado. Miren cómo pasaron los tiempos. Por eso uno dice, pero a la Iglesia le falta esto, lo otro, pero la verdad que
estamos hace poquito, miren, en el 97 recién tenemos este instrumento, no tenemos hace mucho tiempo, señores. Entonces, por eso todavía no está encuadrado todo esto bien. Y por eso tenemos la situación que en una provincia para hacer la primera comunión son 2 años de primera comunión, 1 año de confirmación, en otro país es de 4 años, en otro país de 1 año. Ven cómo todavía está así medio complicado. Por ejemplo, aquí en Argentina tiene que ser sí o sí en parroquia o en colegio. A mí me sorprendía que en Guatemala, por ejemplo, una persona se puede ofrecer a enseñar catequesis en su casa, a los chicos, y bueno, pero está permitido. Es decir, en cambio aquí en Argentina no. En Argentina no puede venir doña Juana y decir, bueno, yo le voy a agarrar a mi vecino y le voy a dar el catecismo y voy a hablar con el padre y le voy a decir que le tome el examen para que haga la comunión. Aquí en Argentina no está permitido. Bueno, en Perú sí está permitido. Y así. Entonces, miren cómo las bajadas de líneas también están marcadas. ¿Por qué? Porque el que va a tener autoridad máxima en esto, en el proceso del catecismo, va a ser el obispo en cada diócesis. Y hoy me decía una persona, me decía, padre, acá ya se han autorizado y han pedido a algunos obispos que celebren más de 3 misas, pero usted nos ha enseñado que no puede haber más de 3 misas. Pero si el obispo dice, yo quiero que aquí en esta diócesis se celebren 4 misas por día, está con toda la autoridad, porque el obispo es dueño y señor de cada diócesis. Eso es suena medio feo, pero es así. El obispo en cada diócesis es dueño y señor. Mira, un chismerío eclesiástico, ¿no? Voy a ser como intruso en el espectáculo, pero dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo será que está este chimerío? Que, por ejemplo, si hagamos de cuenta que yo soy obispo de aquí de Tucumán, hagamos de cuenta, porque ni en chiste quiero ser. Hagamos de cuenta que yo soy el obispo de acá de Tucumán y me voy a Bogotá, a Colombia, y quiero celebrar una misa en Bogotá, en Colombia. Yo, por más de que sea obispo, le tengo que pedir permiso al obispo de Bogotá para celebrar misa. Y si el obispo de Bogotá no me da permiso, no lo puedo celebrar la misa en público. Privado sí, pero en público no. Para que vos entiendas, no sé si decirte la fuerza o el poder que tiene cada obispo en cada diócesis. Entonces, eso creo que tiene que quedarte en claro y por eso el Papa Juan Pablo II al tema del catecismo le dio una impronta universal y la firma él, como diciendo, señores, yo que soy el Papa a nivel universal, este catecismo tiene que entrar en todas las diócesis y todos los obispos tienen que obedecer a este catecismo. Y ahora sí, lo muevo. ¿Cuál es el objetivo del catecismo de la Iglesia Católica? Primero, la vida del hombre. ¿Y cuál es el objetivo que busca la Iglesia en la vida del hombre? Conocer y amar a Dios. Ese es nuestro objetivo. Mi objetivo como Iglesia, yo cura, yo religioso, yo religiosa, yo monja, yo laico, comprometido, ¿cuál es el fin que vos tenés que generar dentro de la Iglesia? Conocer y amar a Dios. ¿Cuál es el fin que vos tenés que generar en este mundo? Que la gente trate de conocer y amar a Dios. Si yo he logrado esto, hemos cumplido nuestra misión, hemos cumplido nuestro objetivo. Señores, no hemos olvidado de eso, pero la clave de todo este sentido de por qué hacemos tantas cosas es para que la gente trate de conocer y amar a Dios. Es el único objetivo. Mi objetivo no es que tengo que llenar de gente el estadio de fútbol para una misa de Corpus Christi. Mi objetivo no tiene que ser que haya más gente de la Acción Católica ni de la Legión de María. Mi objetivo no es que tengo que lograr que la gente, no sé, pertenezca al grupo del movimiento de Schoenstatt o de Focolare o de Fasta. El objetivo que tiene la Iglesia Católica es conocer y amar a Dios, que el hombre conozca y ame a Dios. Si lo logro, listo, ya estamos, vamos y festejemos y hagamos una fiesta y lo invitemos a Messi para que hagamos una fiesta porque el hombre conoce y ama a Dios. Ese es el objetivo, señoras y señores, del catecismo, de la Iglesia, tuyo, mío y de todo bautizado. ¿Cuál es el objetivo que tenés que lograr en la gente? Que la gente conozca y ame a Dios. No hay otra. Vuelvo a repetir, objetivo es solamente esto, que el hombre conozca y ame a Dios. No hay otra. Segundo, la catequesis, es transmitir la fe. ¿Cómo yo logro que la gente conozca y ame a Dios? A través de una catequesis. Catequesis significa un camino adentrado, un camino hacia adentro. Conocer la fe. Es como que yo te estoy ofreciendo este producto y este producto te va a hacer feliz. ¿Cuál es el producto? La fe. Para que logremos el objetivo, que conozcas y ames a Dios, porque no hay mayor felicidad que esa.
Y ahora, ¿cuál es el fin y el destinatario de este catecismo? Primero, el fin es exposición orgánica y sistemática de la fe. Entonces, si yo quiero que esta persona sea feliz para que conozca y ame a Dios, primero, y si yo quiero, para que llegue a este objetivo, el canal es la fe, la iglesia va a preparar un trabajo orgánico y sistemático. ¿Qué significa un trabajo orgánico y sistemático? Va a ser un trabajo que va a ser organizado y que va a tener un sistema de acompañamiento, un proceso que te ayude a encontrarte con Dios. Es un proceso, es un camino que lo vas a lograr. Y ese camino y ese proceso va a tener como fin que sean todos los católicos los destinatarios. En primer lugar, los obispos. En segundo lugar, los curas. Y en tercer lugar, cada feligres, cada fiel, cada persona creyente tiene que tratar de conocer y amar a Dios. Y ahí entra la estructura del catecismo. Lo que yo creo, lo que yo celebro, lo que yo vivo y lo que yo rezo. Entonces, esto que yo creo, lo tengo que celebrar. Celebro mi fe. Yo vivo y celebro mi fe. Estoy celebrando porque creo. Y lo celebro de una manera que la iglesia me propone, que es la liturgia. La liturgia es el arte de vivir esa fe. Es mi arte, mi manera de expresión de transmitir esa fe. Por eso cada vez que celebramos la misa decimos, este es el misterio de la fe. Esto que yo estoy celebrando, lo estoy celebrando porque es el misterio que a mí me da vida, que me hace vivir, que me hace contemplar. Y esto que yo celebro, lo vivo, porque lo vivo de una manera a la cual me propone esto que yo creo. Esto que yo creo me invita a vivir de una manera concreta. Y eso es mi modo de vivir, una manera de vida. Por eso el cristianismo es una opción de vida, es una opción de vida. Y es eso lo que rezo. Porque como yo muchas veces soy incoherente, porque yo no puedo vivir a la manera que me propone mi misma fe, porque es algo sobrenatural, necesito rezar y pedirle a Dios que me ayude a vivirlo de esta manera. Porque yo solo no lo puedo lograr, porque yo nunca voy a ser coherente a esta fe que me propone vivir de esta manera, porque yo humanamente no lo puedo lograr, necesito de esta ayuda divina, y porque sobre todo necesito de este Dios sobrenatural que me ayude a vivir y a contemplar esto. Es eso lo que es proponer esta estructura de fe. Por eso, esta estructura del catecismo tiende a ser el objetivo, lo que creo. Acordate, que el hombre conozca y ame a Dios. Ese es el objetivo de la iglesia. Amigo, amiga, este es el objetivo. Así que dejemos de andar tonteando con esto, con el otro, con planes, con esto. No, pará. El objetivo de la iglesia católica es que el hombre conozca y ame a Dios. Punto. Y es lo que yo creo. Yo creo en este Jesucristo que ha dado la vida por mí. Yo creo en este Jesucristo que me ama, que me conoce. Creo en un Jesucristo que está a mi lado, que me acompaña. Como esa canción, no sé si te acuerdas que dice, Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Entonces, lo que yo creo, esto lo celebro y lo vivo. ¿Por qué? Porque cuando yo celebro lo estoy viviendo de esta manera. Es decir, tu modo de vida tiene una característica, como por ejemplo tu familia. Tu familia te ha educado y te ha formado de una manera y vos vivís de esa manera con que te han educado y te han formado. Y que eso que yo vivo y que yo celebro, lo rezo. Por eso lo pongo ahí en el medio, porque esto que rezo es porque hay veces que no celebro como debería, hay veces que no asisto como debería a misa, no vivo como debería, pero creo, tengo fe. Tengo fe. Como viene esa gente, ¿no? Que dice, ay, padre, yo no voy a misa, yo no rezo tanto, padre. Y la verdad que sí, llevo una vida medio doble, soy una cosa, digo otra. Pero padrecito, a la virgencita no me la toque. Yo a la virgencita la quiero. Yo hablo con ella a mi manera. Bueno, eso, ¿sí? Entonces, por eso entra ahí lo que rezo, ahí a la par abajito de lo que creo. Vamos a entrar a la primera parte del catecismo. Voy a leerlo textualmente y de ahí lo vamos a ir derivando. Los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo, mira lo que dice, los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo.
¿Sabes por qué te dice por la fe y el bautismo? Porque hay personas que no están bautizadas, pero que tienen fe, y tienen fe en Cristo. Y este es un paso muy lindo que da la Iglesia Católica, porque acuérdate, ¿sabes cómo se los llamaba antes a los judíos? Era medio cruel la Iglesia. Acuérdate que antes a los judíos se les decían los pérfidos judíos. ¡Wow! Sí, los pérfidos. Si viene al ataque, viene al choque. Y ahora dice, los bautismos pertenecen a Cristo, debe confesar su fe bautismal delante de los hombres. De Mateo y de Romano. Los que tienen fe, los que buscan a Dios, ya sean católicos o no sean católicos, tienen una manera de confesar su fe. Y tarea nuestra será lograr que se bauticen, que pertenezcan a la fe de la Iglesia. Y va a decir, para esto, el catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre. Entonces, cuando vos abrís el catecismo, la primera partecita, la primera partecita del catecismo, lo que vas a encontrar es por qué se dirige y se da al hombre Dios. Entonces, cuando vos me preguntás y decís, pero padre, es medio inexplicable. Hoy, justamente hoy en una radio me decían esta pregunta, me decían, pero padre, ¿por qué Dios ha venido al mundo? Podría haber hecho así, podría haber hecho un montón de otras cosas. Bueno, esa parte, la primera parte, la encontrás ahí. ¿Por qué Dios se manifiesta? Se manifiesta, ahí la tenés en la primera parte. Así que si vos sos catequista, amigo o amiga, o si estás comprometido con el movimiento, con la parroquia, y querés trabajar y querés dar temas sobre por qué Dios vino al mundo, por qué Dios se revela al hombre, se muestra al hombre, ahí la tenés, la primera parte, ¿sí? Son las primeras hojitas, ahí la vas a tener. Esa es la primera sección. Y después va a decir, el símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula en torno a los 3 capítulos de nuestro bautismo. La fe en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador, Jesucristo, su nuestro Salvador, y el Espíritu Santo y la Santa Iglesia. Segunda sección. Entonces, es decir, dentro del primer bloque, el catecismo de la Iglesia está dividido en dos. ¿Sí? Aquí lo voy a pasar ahora. Primero, ¿en quién creo y por qué creo? Entonces, la primera parte, de mundo, toda esa parte la vas a encontrar en la primera sección, en el primer bloque. Y en el segundo bloque vas a encontrar Dios Padre, te va a hablar de Dios Padre, Dios Hijo, te va a hablar de todo Dios Hijo, y te va a hablar de Dios Espíritu Santo. Y en esta parte, en esta primera sección, fue muy importante históricamente. ¿Saben por qué? Porque se logró un problema que traíamos hace siglos, que es el tema del Espíritu Santo. Nos vuelve a unir con la Iglesia Ortodoxa. Por eso, el que ahora es Papa Benedicto, hizo un clic teológico tremendo, una luminaria así, plan. ¿Qué ha logrado? Ha logrado se dice una yuxtaposición, ha logrado mostrar esta unión en el Espíritu Santo. ¿Saben cuál era el problema entre los ortodoxos y los católicos romanos? Nosotros, los católicos romanos, antes decíamos que del Padre y del Hijo surge el Espíritu Santo. Y los ortodoxos dicen que del Padre sale el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Espero que me entienda esta pregunta teológica. ¿Qué hizo Benedicto XVI, Ratzinger? Usa un término que va a decir efusión de amor. De la efusión de amor del Padre y del Hijo fluye el amor que es el Espíritu Santo. Tomando de San Agustín el famoso término el amor, el amado y el amante. Repito, el amor, el amado y el amante. Con un término, miren, un término que capaz que puede ser tonto, pero con ese término logró que los ortodoxos dijeran, mira vos, no la habíamos pensado esa. Está bueno, lo aceptamos. Y entonces así logró Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger en ese tiempo, logró que los ortodoxos digan, estamos de acuerdo. Entonces nos unimos con la Iglesia Católica en este catecismo. Entonces, gracias a eso, hoy los ortodoxos y los católicos compartimos este catecismo de la Iglesia Católica. ¿Ves? Mira que fue una inteligencia sutil, pero mira lo que ha logrado. Ha logrado un problema que traíamos hace siglos.
desde el año 830, que veníamos divididos con los ortodoxos por esta parte de fe. Por eso, entre los ortodoxos y los católicos ya no hay división de fe, es decir, creemos en lo mismo. Hay un problema político nada más, que es con el tema del Papa, con la autoridad del Papa. Pero después, en cuanto a fe, creemos en lo mismo. Por eso, antes de esto, cuando vos ibas en la década del 80 o 70 a una iglesia ortodoxa, te decían, un católico no puede ir a una iglesia ortodoxa. Pero después de esto, hoy sí podés ir a una iglesia ortodoxa y participar de una misa ortodoxa. Estamos en la misma. Bien, eso en cuanto a la primera parte. Vamos a pasar a la segunda parte. La segunda parte del perdón, voy a volver un poquitito antes. Esto termina la primera parte. Entonces, la primera parte está dividida en dos. En quién creo y por qué creo. ¿Sí? Entonces, la primera es en quién creo, y ahí vas a encontrar toda la historia de la salvación, por qué Dios viene, por qué se ha dado, y después por qué creo, es por qué mi fe. ¿Sí? La fe, ahí hay una explicación concreta de la fe. A veces que hay gente que me dice, padre, ¿me puede explicar esto? Che, busca el catecismo, ¿sí? Por eso se han matado los vagos estudiando, y bueno, le están llevando. Fíjate, trabajalo por ahí, está bueno que lo estudie. Y después, ¿en quién creo? ¿En quién creo? En Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te explica, primera sección, todo lo que es el Padre, otra sección, todo lo que es el Hijo, y otra sección, todo el Espíritu Santo, que está muy bueno, porque te explica cada parte. Así que si vos sos catequista, si vos estás encargado de dar charlas, movimientos de eso, fíjate porque te va a servir muchísimo. Bien, y ahí vamos ahora a la segunda parte. Esto de lo que hemos visto recién en la primera parte es en lo que yo creo. Segunda parte del catecismo expone cómo la salvación de Dios, realizada una vez por todas por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la Iglesia, particularmente los 7 sacramentos. Voy a explicarte esto entonces. Esto que nosotros recién estábamos ahí razonando con el cráneo, esto del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, este Dios que se manifiesta y todo, esto que está acá, lo tengo que celebrar, lo tengo que encarnar en mí, celebrar, disfrutar. Es como cuando a vos te dicen, acabas de tener un hijo. Tu cabeza que dice, soy papá, acabo de tener un hijo, qué alegría más hermosa que tengo en mi vida. Mi cabeza. ¿Y qué es lo primero que haces vos? Tu cuerpo lo expresa. Sí, saltá, festejá, gozá, disfrutá, querés bailar. Cuando vos estás contento, hasta incluso bailás, disfrutás. Bueno, esto, lo mismo pasa en la fe. Esto que razona, lo festeja tu cuerpo. Por eso, la liturgia tiene expresiones. El Señor esté con ustedes, las manos abiertas, las manos juntas, el abrazo, pueden darse el saludo de la paz, expresión. Entonces, la segunda parte expone cómo la salvación de Dios, realizada una vez por todas en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, ¿ves por qué ahí usa la palabra del Espíritu Santo? Porque ya empieza a unir a los ortodoxos. Se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la Iglesia. Esa es la primera parte. Te va a expresar cómo lo vivimos celebrativamente. Y después, los 7 sacramentos, la segunda sección. Entonces, el hombre celebra el amor de Dios. Y esta segunda parte del catecismo de la Iglesia Católica, de cómo este hombre celebra el amor de Dios, está también dividida en dos, como la primera parte. Por un lado están las acciones sagradas, cómo el Espíritu Santo fluye y aparece en la Eucaristía, cómo Dios se sigue manifestando y celebrando, pero por el otro lado te explica los 7 sacramentos. Te explica la estructura, te explica cómo hay que hacer, quién puede recibir los 7 sacramentos, de qué manera se reciben los 7. Está ahí bien marcadito cada punto. Antes de pasar a la tercera parte, te quiero explicar una. En los 7 sacramentos siempre va a coincidir en un punto, en la imposición de las manos. Por eso es muy importante la imposición de las manos, porque es ahí donde se hace la efusión del Espíritu Santo. Por eso en los 7 sacramentos y en la acción sagrada siempre te va a hablar de la efusión del Espíritu Santo. Y acordate de esta palabra, efusión del Espíritu Santo. Y el gesto es este. Y ahí te va a hacer la diferencia entre signos y símbolos, ¿sí? Signos y símbolos. Y ahora sí pasamos
a la tercera parte. La tercera parte del catecismo presenta el fin último del hombre, creado a imagen de Dios, la bienaventuranza, los caminos para llegar a ella, mediante una obra recta y libre, con la ayuda de la ley y la gracia de Dios. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, mediante una obrar que realice el doble mandamiento de la caridad, desarrollado en los 10 mandamientos de Dios. También está dividido en dos partes. Entonces, basado en estas dos partes, voy a hacer una tripartita. Primero, los 10 mandamientos. Por eso, cuando vos quieras estudiar el catecismo, la parte moral, los 10 mandamientos bien desarrollados los encontrás en la tercera parte. Te va a hablar, por ejemplo, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y te hace una explicación. Te hace cada explicación de cada uno bien desarrolladito, bien marcado. Después te va a hablar de las bienaventuranzas, porque muchas veces creemos que en la vida moral, para el católico, solamente se basa en los 10 mandamientos. Y no, los 10 mandamientos es una parte de tu vida moral, pero también están las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los afligidos, bienaventurados los que lloran. Es decir, te habla también de lo que Jesús te plantea y te propone. Y te recuerda que vos sos imagen de Dios, es decir, que sos una persona valiosa y que tenés que valorar a todas las personas. Ahí está el eje de la moral. Es decir, ¿el eje cuál es? De que vos aprendas a valorarte y que aprendas a valorar. Son los dos puntos. Valorarte y valorar. Entonces, fíjate por ahí. Y entonces, trabajarlo en tu intención, trabajarlo en tu corazón, y que no caigas en una actitud meramente moralista, sino que la moral es una efusión, uso la misma palabra, de lo que vos crees. Porque vos sos imagen de Dios, sos valioso, sos valiosa. Entonces, el tema de la parte moral en todos sus aspectos está basado ahí, pero mira ese tinte. No moral como decir, no cumplió esto, cumplió esto, es pecador, no, es pecadora, está en el ranking número 10 porque es muy pecador, el menos pecador. No, mira, los 10 mandamientos están abajo. Después te habla de la bienaventuranza y después que sos imagen de Dios. A eso tenés que llegar. Y a eso le da la importancia a la iglesia. Que vos sos imagen de Dios y que como persona sos muy importante. Cuarta parte, la oración en la vida de fe. ¿Sí? La última parte del catecismo trata del sentido y la importancia de la oración en la vida de los creyentes, que es la primera sección. Qué importante es orar. Y aquí otra vez, esto es mano del cardenal Ratzinger, porque aquí une también a los ortodoxos. Qué importante es la oración, no el rezar, sino el orar, ese hablar con Dios, ese relacionarte que tengas con Dios, y por eso usa mucho a los padres de la iglesia, es decir, a los primeros cristianos. Mirá cómo trabaja esta primera sección. Entonces, si vos querés aprender a orar, si vos querés trabajar qué es la oración y todo eso, en el catecismo, aquí lo tenés, en esta primera parte. Después viene la segunda parte, que encontramos la suma de bienes que debemos esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos. Es cómo Dios habla. Ahí te empieza a hablar en esa cuarta parte, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios habla, cómo Dios está. Entonces, es trabajarlo por ahí. ¿Sí? Este Padre Celestial que te ama. Y aquí ya estamos haciendo teología. Un Padre Celestial que envía a Jesús para que vos puedas acceder a ese Padre que te ama por medio del Espíritu Santo que ha sido dado en vos, que vos lo tenés, que en vos habita, que en vos está. Entonces, para tener en cuenta, vamos a ver dos frases y dos fragmentos que usa el Catecismo Romano. Primero dice, el que enseña debe hacerse todo a todos. Qué linda esa frase. El que enseña debe hacerse todo a todos, para ganarlos a todos para Jesucristo. Entonces vos si sos catequista o vos que estás metido en la iglesia, que estás comprometido con la fe, tenés que hacerte todo a todos. Vos sos para el otro, yo soy para el otro. Y cuando estaba armando la clase yo me planteaba y me preguntaba, ¿me estoy haciendo todo? ¿Me estoy metiendo en las redes sociales para llegar a todos? ¿Me estoy metiendo en, por ejemplo, mira, te voy a contar una anécdota. Vos sabés que yo tengo una parroquia muy grande, ¿sí? Y comunidad pobre, difícil, compleja. Tengo gente que en ciertos sectores que no tienen internet, que no tienen medios. Y
cuando estaba preparando esto, es todo, llegar a todos, digo, ¿cómo hago? Sector de montaña, ¿sí? Tengo un sector de montaña que bueno, que voy en camioneta porque es muy complicado y hasta incluso a caballo o en moto. Y entonces a ellos, digo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, ¿sabes qué averigüé? Averigüé una radio AM, viste que está la AM y la FM. Bueno, llegué a una AM que llega hasta esas montañas la señal, porque no hay internet, pero sí llega. Entonces ahora voy todos los jueves a las 7:30 de la mañana a un programa de ahí de radio y es gracioso, ¿no? Porque, por ejemplo, 7:30 a 8, doy catequesis, ¿sí? Una enseñanza para la gente de las montañas. Y es gracioso, porque después de mi charla se hacen los comunicados. Entonces, qué sé yo, dice Marcelo que ha bajado a la ciudad y que está todo bien y que se hizo control con el médico para que le diga a su mamá y a doña Charo que se queden tranquilas ahí en los cerros porque está bien, ¿no? O por ejemplo el otro, dice Juan Carlos que se ha olvidado el lechón y la gallina en la otra parte del cerro, que por favor lo vayan a buscar, ¿no? Entonces, es gracioso, pero una manera de llegar a todos, hacerse todo a todos. Y es una manera de que vos como iglesia y yo como iglesia tratemos de llegar a todos. ¿Y por qué te digo a todos? Porque hay partes que yo como cura no voy a poder llegar, pero vos sí podés llegar como laico. Por ejemplo, la política. Yo no me puedo postular para gobernador, para presidente, para legislador, pero capaz que vos sí. Capaz que yo no puedo ir a un boliche o no puedo ir a una fiesta, capaz que vos sí. Y evangelizar no es que le abra la Biblia, todo eso, sino eso, cercanía, caridad, mostrarte cercano, caritativo, para ganarlo a todos para Jesucristo. Todo lo que hacemos es para Jesús. Yo no estoy ganando para mi institución, para la Acción Católica, para la Legión de la María, para misioneros digitales, no. Estoy ganando para Jesucristo. Mi punto es que la gente quiera más al Padre Luis. Mi punto es que la gente conozca a Jesús. Yo te voy a fallar, cualquier persona te va a fallar, pero es Jesucristo quien queda. Seguimos. Sobre todo, que no se imaginen que le ha sido confiada una sola clase de almas y que por consiguiente le es lícito enseñar y formar igualmente a todos los fieles en la verdadera piedad, con un único método y siempre el mismo. Que sepa bien que unos son en Jesucristo como niños recién nacidos, otros como adolescentes, otros finalmente como poseedores ya de toda su fuerza. Porque el proceso cristiano es distinto. Hay gente, no sé, les pongo otro ejemplo, hay gente que capaz que escucha la misa en Facebook y está en misa y nada más. Y hay otros que son reenganchados, recomprometidos, remetidos en las cosas de la iglesia. Hay otra gente que se ha alejado de la iglesia por error, por mal testimonio nuestro. Bueno, es un proceso, pero es aceptar el proceso de cada uno. Vos también te puede pasar. Capaz que tenés un hijo, vos como catequista y metida en la parroquia, y capaz de tener un hijo que no quiere saber nada con la iglesia. Bueno, respetá el proceso. Tampoco no significa que mañana lo quieras enganchar en la iglesia como sea, pará, proceso. Y ahí mira lo que dice, es necesario tener en cuenta cuidadosamente quiénes pueden necesitar leche y quiénes otros alimentos más sólidos. Qué lindo ejemplo, como el niño. Personas que hay que ir de a poquito. Hay otro que dice, bueno, mirá, vos ya tenés que pararte, pero los procesos son personales. Por eso el catecismo está armado así, porque es un proceso personal. Y hay que ir adecuando a la cultura, a la situación, al momento. Y acá se refiere a San Pablo, señaló que había que considerar que los que son llamados al ministerio de la predicación deben, esto está hablando del cura, de los obispos, al transmitir la enseñanza del misterio de la fe y de las reglas de las costumbres, acomodar sus palabras al espíritu y a la inteligencia de sus oyentes. Esto es un palo para nosotros los curas, para los obispos, porque es verdad, hay veces que nosotros hablamos elevado, hay veces no sabemos dirigir. Mirá, dice, acomodar sus palabras y al espíritu y la inteligencia de sus oyentes. Es decir, es como que yo vaya a las montañas, a los cerros y hable de la transubstanciación, de la yuxtaposición y empiece a usar palabras difíciles que no me entienda ninguno. No, sí, tenés que hablar con el gente, como lo hacía el brochero, disculpen, voy a usar una expresión argentina, disculpen los que son de afuera, pero ¿por qué el cura brochero ha sido así un hombre que evangelizó un montón? Porque le hablaba al lenguaje de ellos. ¿Se acuerdan cuando hablaba de la gracia? Él decía, y eso
que complicó un poco a de que el cura más rápido. ¿Saben por qué se complicó? Por cura brochero, porque usa las palabras. Entonces, eso sí complicó un poco para que sea santo, porque decían, pero bueno, era la manera que la gente entendía en ese tiempo. Entonces, por ejemplo, él decía que la gracia era, lo voy a decir textualmente, la gracia es como el chorro de meao de la vaca que cae por los cerros. Así lo entendía la gente de las montañas. Bueno, entonces, mirá, ante eso, cómo yo amoldo el comentario a lo que dice. Bueno, los que son de otro país se disculpen, en otro momento le haré la traducción, pero los que son argentinos ya me han entendido. Bueno, es una manera de amoldar y acomodar. El principio pastoral, ¿qué va a decir? El camino mejor es que el apóstol mostró. Esto está hablando de San Pablo. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Hay que enseñar con amor. El punto es la caridad. Vos, si sos catequista, tenés que mostrar amor. Tenés que enseñar que sean buenas personas, buena gente. Es eso. ¿De qué me sirve que te sepas el catecismo pe a pa, que seas un súper intelectual y tú una soberbia que no está querida, que nadie te aguante con la cara de perro que tenés, está con esa actitud idiota? La clave es el amor, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer. Mira lo que dice, se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece. ¡Ah! Está hermosa esa frase. Vos podés creer, se te puede exponer todo, pero que se tiene que hay un Dios que te ama. Hay un Dios que fin de que cada uno comprende todo acto de virtud perfectamente cristiana, no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Qué hermoso esto del catecismo. El catecismo te dice eso. Lo que nosotros queremos lograr con esto es que no seas un intelectual de la fe, sino que seas una persona que ame. Ese es el objetivo que tiene este catecismo. Es por ahí donde va este proceso de la vida cristiana. En fin, muchas gracias. Que Cristo ilumine tu corazón y tu vida. Aquí te termino la exposición para terminar de algunos puntitos y después contestar las preguntas. Muy bien, entonces, para ir resumiendo, en todo esto, vamos a ver lo siguiente. 3 puntos, como siempre digo. Primero, el objetivo es que el hombre conozca y ame a Dios. Ese es el objetivo de nosotros los católicos. Objetivo tuyo, objetivo mío, es no tener tanta gente en WhatsApp, tanta gente en Facebook o en Instagram. Mi objetivo concreto es que la gente conozca y ame a Dios. ¿El cómo? Cada uno lo irá viendo. El cómo cada uno lo irá viendo. Pero mi objetivo es que cada uno conozca y ame a Dios, por un lado. Segundo punto, yo lo que creo, lo celebro. Y esto que yo celebro, lo vivo. Y aquello que vivo, lo rezo. Porque aquello que yo creo es sobrenatural, escapa a mis límites humanos. Pero como yo sé que hay un Dios que me ama y que me busca, lo celebro. Y por eso lo celebro en cada misa. Por eso Eucaristía se llama acción de gracias. Lo celebro en cada sacramento, celebro que Dios viene a mí, que Dios viene a estar a mi lado, que me acompaña, me quiere, me ama, se ríe conmigo, está conmigo. Por eso cuando celebramos la misa nos ponemos de pie, nos sentamos, cantamos, lo vivimos, lo celebramos como una fiesta, y en una fiesta no puede bailar la música, no puede faltar la música, no puede faltar el baile, el gozo, el disfrute, el compartir, partir con el pan con el otro. Qué triste cuando muchas veces esto que yo celebro lo convierto en una rúbrica, una rutina, ¿no? Por eso cada misa tiene que ser única. Como decía Madre Teresa de Calcuta, cada vez que celebre tu misa, que sea como tu única misa, como tu última misa y como tu primera misa. Porque es celebrar como cada domingo cuando los argentinos nos juntamos para el asadito. Celebro, lo disfruto, lo gozo. Y después, aquello que celebro lo vivo. Vivo de esta manera. Vivo como Luis Sassano, vivo como la familia Sassano, vivo como me ha educado mi mamá, como me ha educado mi papá, con los valores, con los principios. Lo vivo como católico. Y como esto es un saco grande que muchas veces no me lo permite, lo rezo. Lo rezo y le pido a Dios en esa relación personal con Él que me dé esa mano para ayudarme a vivir con Él, para intimidarme en Él, para
estar con Él. Y por último, el tercer punto, entonces primero, el objetivo, que el hombre conozca y ame a Dios. Segundo, aquello que creo lo celebro, lo que celebro lo vivo, y lo que vivo lo rezo. Y el último punto, las cosas que hacemos es para que el hombre descubra el amor de Dios. Nada más. Que fue cuando muchas veces en las catequesis enseñamos y decimos, usted está desaprobado, no venga nunca más porque usted no ha aprendido el número 8 del catecismo de la Iglesia Católica. O cuando muchas veces decimos, no, usted no es una cristiana formada, se va de acá, se raja, chao. Pará. Mi objetivo es que la gente conozca que hay un Dios que te ama. Y tengo que hacer las cosas como cristiano comprometido para demostrar que las cosas implican a que Dios te ama. Porque la caridad es la clave de nuestra vida cristiana. Rosy, he tratado de ser súper resumido, así que aquí he terminado para hacer y contestar las preguntas. Excelente, excelente. La verdad que están todos muy contentos. Fue clarísimo, así que hasta ahora he podido registrar 2 preguntas nomás. Si hay alguien por ahí que quiera hacer alguna pregunta más, no se olvide de ponerlo en el chat, estamos más que atentos. Y bueno, la primera pregunta que nos envió una de nuestras acompañantes aquí asistentes fue: padre, ¿los colegios católicos tienen independencia en la enseñanza de catequesis? Mandé a mis hijas al colegio católico y no enseñaban prácticamente nada. Puede pasar. ¿Cuál es, digamos, la incumbencia del colegio o la diócesis en estas cuestiones, ¿no? Sí. A ver, voy a ver si tengo el... Voy a ver si te puedo mostrar. Acá voy a compartir, pero voy a armar acá un poquito. Disculpen la improlijidad, pero creo que va a servir para que los ayude. La vez pasada. Ahí voy a ir a la primera parte. Ahí está. A ver si era esta. Aquí. Bien. ¿Cómo ha sido la bajada? ¿Se acuerdan que el Concilio Vaticano II emitió a nivel universal sobre el tema de cómo llevar la fe católica? Después en Puebla, en México, cómo se la tiene que llevar en Latinoamérica. En San Miguel, cómo hacer la bajada en Argentina. Y después cada diócesis, el obispo, programa cómo tiene que ser el catecismo, ¿sí? En cada diócesis. Por ejemplo, aquí en Tucumán, para hacer la comunión tiene que ser 2 años y para hacer la confirmación 1 año, aquí en Tucumán, ¿sí? Podés ir a San Juan, capaz que es de 1 año, podés ir a Buenos Aires, capaz que es de 2 años, todo eso. Y el obispo baja líneas para las parroquias y las capillas, ¿sí? Esa pregunta que acabas de hacer es un tema de conflicto en muchas diócesis. Entonces, el obispo genera una cosa que se llama consejo de educación, ¿sí? Consejo de educación. Y existe un organismo a nivel nacional que se llama CONSUDEC, Consejo Superior de Educación Católica, donde tienen que estar todos los colegios católicos, ¿bien? Entonces, la Conferencia Episcopal Argentina, los obispos regulan con el CONSUDEC a todos los colegios. Y existen 3 tipos de colegios, 3 tipos. Está el colegio parroquial, está el colegio religioso y está el colegio de movimientos. Te repito, colegio parroquial, colegio religioso y colegio de movimiento. El colegio parroquial está unido directamente al obispo. Y puede ser que el párroco de la zona sea el representante legal. Entonces el obispo puede pedir 2 cosas a este colegio parroquial. Que los alumnos del colegio vayan a la parroquia a hacer la catequesis. ¿Sí? Que habitualmente es así. Aquí por lo menos en Argentina. Porque es parroquial, es un colegio que pertenece a la parroquia. El colegio religioso significa que pertenece a alguna congregación. Puede pertenecer a la congregación de los jesuitas, un colegio que puede pertenecer a la congregación de los dominicos, un colegio que puede pertenecer a la congregación de los redentoristas, es decir, que pertenece a una congregación que no depende del obispo directamente, sino de una congregación que tiene un carisma concreto. A ellos sí se les da el permiso
de que ellos lo preparen para hacer la primera comunión y la confirmación dentro del colegio. Pero es el consejo el que tiene que regular y controlar para que hagan con las normas que dejó el obispo en esa provincia o en esa diócesis. Y después está el colegio de movimientos, que no es de una congregación, sino que es de un movimiento, por ejemplo, FASTA. FASTA tiene sus propios colegios y ellos tienen regulados cómo van a dar el catecismo, cómo van a dar la catequesis y la cantidad de tiempo que van a dar la catequesis. Y ellos se regulan a nivel nacional, según cada país, no cada obispo, sino cada país. Entonces, repito y lo hago más clarito. El parroquial depende directamente del obispo. El religioso depende de la congregación. Y el del movimiento depende del país y de la conferencia episcopal del país, de lo que han decidido los obispos de cada país. Y entonces ahí vuelvo a repetir el elemento que acabo de mostrarte. Entonces, acá, en esta parte, si es, por ejemplo, de una congregación, depende un poco de lo que... Ay, no sé qué hice. Y, ups, no sé qué he hecho no sé, una tracarada, aquí, tracarada de errores. Entonces, aquí, esto los de las congregaciones. Así lo voy a dibujar. Los de las congregaciones dependen de esto. Los colegios. Los que son de movimientos dependen de esto, de la Argentina. Y los que son de las parroquias, los colegios que son parroquiales, de esto, de lo que diga la diócesis. Espero que se haya entendido. No sé, Rosario, si vos lo has entendido, Rosario, estamos bien. Sí, yo por lo menos sí, yo creo que acá nuestros asistentes también, acá Está diciendo que bien, hay está que ver. todo clarísimo, Está bien, clarísimo. porque muchas veces la gente cree, se confunde, muchas veces la gente cree que los colegios religiosos son todos iguales. No, no son todos iguales. Por ejemplo, yo en la parroquia que estuve anterior, en Alderetes, la parroquia tenía el colegio San Vicente, colegio parroquial. Entonces, los chicos tenían que venir a la parroquia a hacer el preparativo para la catequesis. Porque aquí en Tucumán el obispo decretó eso. Ahora, estoy pasando ahí un elemento. ¿Qué pasa? Que ese colegio depende del arzobispado. Quiere decir que si el colegio está medio económicamente mal, el arzobispo es el que tiene que ayudar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende directamente del obispado, porque es parroquial. Y el cura párroco, aparte de ser el párroco de la parroquia y de ejercer funciones dentro de la parroquia, también tiene que tener el cuidado y el control del colegio. Por eso, uno de los grandes problemas que se ha generado en del 2010 para adelante es que la Conferencia Episcopal Argentina está pidiendo ahora que ya los curas ya no nos hagamos cargo de los colegios parroquiales. Porque muchas veces los curas, por hacerse cargo de los colegios parroquiales, se convierten más en funcionarios que en pastores. Entonces vos imaginate qué complicado va a ser para mí de que yo tengo la parroquia de la Sagrada Familia en Alderetes, pero al mismo tiempo tengo a cargo el colegio y yo soy el dueño del colegio como párroco y le tengo que responder al obispo. Imagínate vos, Rosario, que vos trabajas para mí y yo, aparte de ser el cura que te confiesa, soy tu jefe. Y va a llegar un momento que como jefe te tengo que exigir y capaz que Rosario va a decir, no me voy a confesar nunca más con él, porque me trata mal, o porque me ha exigido de más, o porque no me ha pagado las horas extra que hice. Entonces, se confunde. Entonces, para evitar eso, desde el 2010 se está pidiendo de que los curas ya no nos hagamos cargo de los colegios parroquiales. Entonces se pone un representante legal laico, para que no se confundan los roles. Eso en los colegios parroquiales. Segundo punto, los colegios religiosos son los que pertenecen a una congregación. Los colegios de las religiosas, los colegios de los jesuitas, de los franciscanos, de los dominicos, que ellos tienen un sistema y un superior porque dentro de ese colegio tratan de vivir el carisma del fundador, del santo fundador que ha generado o ha fundado. Y después de tener el colegio de movimientos, que ya tienen su propia estructura, que son acá, por lo menos en Argentina, son dos colegios. Los colegios que pertenecen al movimiento de FASTA y los colegios que pertenecen al movimiento de Schoenstatt. Hasta ahora son, por lo menos aquí en Argentina, los únicos dos que pertenecen a movimientos laicales y que tienen su propia estructura. Y también los que pertenecen al Opus Dei, ¿sí? Pero los colegios que pertenecen al Opus Dei tienen una asociación, pero también es un sistema particular como lo tiene FASTA y como lo tiene Schoenstatt. FASTA, Schoenstatt y Opus Dei tienen totalmente aparte. Y ellos sí tienen su propio sistema de catequesis dentro. ¿Por qué?
porque en algunos lugares no se puede dar religión como materia. Entonces, para evitar eso, se arma un sistema paralelo o aparte. Bueno, espero que se haya entendido y me he ido un poco con el tema. No, pero clarísimo, clarísimo, aparte tiene mucho que ver, ¿no? Porque es la Sí, aplicación de la catequesis concreta en el ámbito educativo, que sí, es, la mayoría de los chicos recibe también la catequesis a través de los colegios, la realidad. sí, Así y que, también es la realidad que muchos chicos que salen de nuestro colegio están hartos por dos motivos. Porque le hemos bombardeado con el catecismo y le hemos enseñado de una manera así, pa, 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 y otros, como dice la señora o el señor que hizo la exposición, no les enseñó nada. Bueno, eso también es verdad. Están y los el dos extremos. desafío, y el desafío es presentárselos de una manera que los interpele y les resulte, digamos, realmente que les llegue, ¿no? El mensaje y no quedarnos en cuestiones Sí, accesorias. sí, sí, totalmente. Bueno, avanzamos acá. Una señora preguntó, se habla de que es necesario hacer un nuevo catecismo actualizado. ¿Se está haciendo o se está discutiendo eso? Existen tres. Está el Catecismo de la Iglesia Católica, el libro gordito. Está el compendio, que es como preguntas y respuestas, como las 99 preguntas de antes, pregunta y respuesta compendio, que está muy bueno. Y tenés el UCAT, que lo sacó el Papa Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Juventud en Alemania en 2005, y que de ahora se quedó establecido porque está muy bueno, porque tiene elementos actualizados. Yo te recomiendo el UCAT si tenés que dar para jóvenes, ¿sí? Porque está con pregunta y respuesta bien concreto, te pone ejemplos de la vida y te pone también frases de algunos santos. Entonces, está bien armadito. Yo creo que no es necesario un catecismo actualizado. Y después tenés una aplicación, ya que hacemos propaganda también, una aplicación que no sé si se va a poder ver, no creo que se pueda ver, que se llama aplicación 3MC. 3MC, a ver, 3MC, que aquí tenés, aquí voy a poner español, no voy a poner chino porque encima tienen coronavirus, y entonces aquí tenés una manera actualizada de cómo enseñar el catecismo de la Iglesia Católica. Por ejemplo, que en la primera sección, que es el hombre, todo eso, con pequeños videitos de YouTube. Entonces, ahí lo tenés bien marcaditos con esta aplicación que se llama 3MC. Ahí lo tenés bien marcado, 3MC. Y después tenés el UCAT, que tenés también aquí bien marcadito con puntos de la Biblia, con el punto de la doctrina social de la Iglesia, y tenés todos los días para una pregunta a aprender. Está muy bueno estas dos aplicaciones que te pueden servir. Después te voy a anotarlo ahí en el chat para la gente que Así lo es. quiera tener. Ahí se los pasamos y bueno, como digamos referencia general para que lo tengan en cuenta, todas estas cosas las pueden buscar en el Google Store o ahí en el store que tengan de su Sí, celular, está para seguramente Android buscan. y ¿Mm? está para Android y para iPhone, digamos, ¿no? Claro. Y después, de ahí tiro el chivo, y de ahí tenés las pequeñas catequesis en Misioneros Digitales que estamos publicando ya en YouTube y en Instagram, que todos los días voy publicando pequeños videitos de 1 minuto y medio de qué es el catecismo basado para la vida real. Excelente, excelente. Bueno, todas estas cosas se las voy a transmitir también a nuestra secretaria para que les pueda mandar junto con digamos, el formulario que van a tener que llenar para recibir su certificado y la grabación, también todos estos pequeños datos para que puedan, digamos, ustedes, a partir de ahora de esta charla en la que han conocido el catecismo, poder sentarse a leerlo y a compartirlo, ¿no? Con sus Sí, sí. comunidades, por la verdad que Hay la intención elementos es esa. muy, muy, muy didácticos. Por ejemplo, el 3MC te puede servir si vos sos catequista, por ejemplo, ahora que estamos con este tiempo de pandemia y que tenés que mandar videitos, todo eso, no es necesario que te pongas a hacer videos. Ahí en 3MC tenés videitos bien cortitos de cada parte del catecismo. Así que eso les recomiendo. Entonces, ahora te voy a poner en examen a vos, Rosario, a ver si aprendiste o Tengo no miedo, aprendiste. tengo miedo. Prepárate, prepárate. Rosario, si yo tengo que buscar, por ejemplo, de los 7 sacramentos, voy a buscar en la parte 1 del catecismo, en la parte 2, en la parte 3 o en la parte 4. Mira, te voy a decir que tengo la convicción de que tengo que ir a buscar a la parte
3. ¡No! No, ¿cómo que no? La de celebro. 2. En lo que Ah, celebro. claro, lo que En lo que celebro. celebro. Bueno, se me Celebro. confundieron los números, les pido Ahí disculpas. está, parte 2, parte Bueno, 2. ven, ahí está, ven. Entonces, Así se les va a quedar primero más es lo grabado. que creo, segundo lo que celebro, tercero lo que vivo y cuarto lo que rezo. Ahí está. Entonces, primero es la Ahí parte se me mezclaron esos dogmática, dos. segundo la parte litúrgica, Ahí está. tercero la parte moral y la cuarta la parte orante. ¿Sí? Ahora, Bien. si yo, por ejemplo, quiero hablar no sé, de la Virgen María, en la 1, la 2, la 3, la 4. En la 1. Perfecto, ídola total. Es Si que yo yo quiero sabía que hablar era donde del celebro, pero bautismo, se del me sacramento confundieron del los números. bautismo. ¿Mm? ¿Cómo? Está bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Si yo quiero hablar de los 7, del sacramento del bautismo, 1, 2, 3, Y en la 2, donde está bien. toda la Si parte yo quiero litúrgica. hablar, por ejemplo, del tema del aborto, ¿qué dice la Iglesia sobre el tema del aborto? 1, 2, 3 o 4. Parte 4. En la parte de los 3, mandamientos. tricot. Exacto, el tema del mandamiento, la bienaventuranza, el tema de la parte moral. Si yo tengo que hablar, por ejemplo, de las relaciones sexuales y todo eso, 1, 2, 3 o 4. Y en la parte moral. Parte, 2, 3, 4. la parte 3. Ahí te están ayudando. Muy bien, la 3. Y si yo quiero hablar, por ejemplo, de la oración, cómo rezar, cómo, por ejemplo, cómo puedo rezar frente al Santísimo y todo eso, 1, 2, 3 o 4. Te está Ahora sí, ayudando la la gente. 4. La 4. Muy bien. Ay, ¡Ayuda total! o sea, tengo muy presente, los tengo muy presentes. Las partes se me mezclaron de Sí, orden. Pero bueno, no sean como yo. ¿Vieron? ¿Se acuerdan los memes esos de no seas como fulanito? Bueno, lo mismo. Apréndanse el orden de las partes. No, está bien, te puse a presión en el último instante, así que está bien, está bien. Me puse No te he nerviosa. dejado que te prepares, no te dejé que te prepares, así que está perfecto, Rosarito. ¿Alguna otra pregunta más? Creo que no. No sé si alguien les damos un segundito más para el que quiera hacer alguna Hay pregunta. una pregunta muy interesante que la voy a contestar en este momento. Me preguntó cómo se toma mate amargo. Yo tomo mate amargo. Puedes tomar dulce o amargo, pero yo tomo amargo. Entonces, vos tenés que preparar el mate de esta manera. Entonces, lo tenés que poner así, no así a la yerba. Le pones la yerba así. Pones la bombilla y entonces nunca tenés que cebar así en todo lado el agua. No. Tenés que cebar aquí. Ya estoy parecido a utilísima satelital. Lo tenés que poner justo donde está pegado la bombilla. Entonces, la yerba que todavía no se consume va subiendo. Y la yerba que se va mojando es la que le va dando el saborcito. Entonces, cuando ya está todo mojado, significa que ya tenés que cambiar de yerba y se ha terminado, porque el sabor se perdió. Entonces, cuando vos lo tenés en la parte de arriba todavía, es que puedes seguir tomando ese mate porque le sigue dando el aroma y el sabor a lo que es el mate. Ahí está, utilísima satelital, papá. ¿Qué opinas? Hay un mini instructivo, mini tutorial de mate. Bien, va con bonus track el webinar. Bueno, y por último, acá hay una señora que pregunta, Javier y Nancy, ¿no? Una pareja. ¿Cómo fue la dinámica que siguió la iglesia para evangelizar a los pueblos primitivos de América? Es una pregunta amplia, ¿no? Da para todo un webinar también, pero en resumen... Es muy interesante, muy simple. Lo primero que se bajó es la estructura de la iglesia en Europa, se la bajó a América Latina. Entonces, ¿cuál fue la primera sede de arzobispado y todo eso? Lima. ¿Y quién fue el primer obispo? Santo Toribio de Mogrovejo. Entonces, miren, la sede, el arzobispado de toda Latinoamérica estaba en Lima. Después se hizo otra sede en México para arriba. Entonces, esa sede, Lima, es decir, de lo que es Colombia para abajo, la sede de Lima, mandaron misioneros. Entonces, ¿quién daba las catequesis? Los jesuitas y los franciscanos y los mercedarios. Entonces, ¿cómo era el sistema? Es curioso, es muy interesante porque estaba unido ¿cómo te puedo decir? Estaba unido lo social con lo religioso. ¿Qué hacían los jesuitas? Los jesuitas han sido unos genios en esto. Se le encargó la catequesis y la evangelización. Primero tenían que meterse en el idioma, en el lenguaje, y tenían que hablar con el idioma de ellos. Por eso los jesuitas tenían que aprender el idioma de ellos, primero. Segundo, con la música, la cultura. Tercero, como muchas de las comunidades aborígenes vivían
poligamia, es decir, tenían muchas mujeres, todo eso, los jesuitas, ¿qué hacían? Armaban casas pequeñas, chicas, y en esas casas chicas le decían, bueno, les regalamos esta casa a aquellos que vengan a rezar y todo eso, pero tienen que elegir una sola mujer para venir a vivir acá. Entonces así iban logrando que venga la monogamia y que elijan una sola mujer para casarse por medio de la Iglesia Católica. Entonces, la evangelización comenzó por ahí y eso fue lo que marcó el tema de la unión entre lo cultural y la fe. Y eso obviamente que fue ayudado también, y por eso es muy fuerte la devoción a la Virgen de Guadalupe, porque es la aparición de la Virgen con rasgos aborígenes y con todo el sentido y el símbolo concreto. Entonces, ese es el punto. Eso por un lado. Por el otro lado, después se empezó, cuando se logró la evangelización, comenzaron a surgir esta gente que quería ser, ¿cómo puedo decir?, religiosos, franciscanos, dominicos, y entonces ahí comenzó un problema. Lo primero que sacó la Iglesia Católica en Latinoamérica es que los aborígenes tenían alma. Es gracioso, pero ¿qué hacían? Miren lo que hacía la colonización, los colonizadores. Los colonizadores llevaban esclavos de acá de América a Europa. Y entonces, cuando el Papa reclamaba para dejar la esclavitud, ¿qué decían los colonizadores? Santo Padre, no se preocupe que no estamos cometiendo pecado, porque no estamos llevando esclavos, porque no son hombres, son animales. Entonces, los jesuitas, en común con el Papa, lanzan un decreto diciendo que los aborígenes tienen alma, por lo tanto son seres humanos. Les recomiendo la película La Misión, una película de la década del 80 que está muy bien marcada y muy bien expresada. Y de ahí, cuando se logra esto, ¿qué pasaba? Los que venían de criollos, es decir, la unión entre aborígenes y españoles, no podían ser sacerdotes, pero sí podían ser frailes, podían ser hermanos. Hasta que en el año 1800 recién podían ser sacerdotes los que venían de aborígenes. Fue todo un proceso y un camino que fue haciendo la Iglesia en Latinoamérica. Desde el año 1602, donde se inserta en cómo meterse en la cultura, en el año 1700, cuando ya se arma una estructura de iglesia, arzobispado, sacerdotes, religiosos, y después desde el año 1800, donde ya hay una estructura de iglesia ya latinoamericana, que ya no es necesario que vengan de Europa para trabajar en la evangelización. No sé si se ha entendido ahí, Rocío, se perdió la cosa. Excelente, padre, clarísimo. Bueno, ya siendo las 9:15, vamos a ir cerrando. La verdad que estuvo buenísimo el webinar. Y nada, recordarles que, bueno, como les dije, van a recibir el mail de Solange con toda esta información, con un que les estuvimos mencionando acerca de las aplicaciones, con el formulario que van a tener que llenar, y ahí van a poder hacer todas las sugerencias que me estuvieron haciendo por el chat, ¿sí? Por el chat me estuvieron mandando sugerencias acerca de temas que les gustarían acerca de los próximos webinars. Bueno, ahí lo van a poder dejar y nosotros tomamos la posta de lo que ustedes nos vayan pidiendo. Para que lo tengan en cuenta, tenemos pensado para próximos webinars hablar de la espiritualidad bíblica. Sé que es un tema que a muchos les interesa, así que estén atentos que próximamente va a ser anunciado, ¿sí? Y esta grabación la van a poder recibir también en su mail cuando reciban el certificado. Puede ocurrir, porque la universidad está bastante cargada con grabaciones de clases y exámenes finales y eso, que demora un poquito más la grabación, ¿sí? Que el resto por ahí de las cuestiones. Pero es por esto porque nos dependemos también del equipo de soporte, que ellos hacen todo un esfuerzo grandísimo para poder editar y subir todos los videos de todas las clases que realiza la universidad a nivel general. Entonces, nada, les pedimos ese poquito de paciencia antes de recibir la grabación, pero va a estar lo antes posible, ¿sí? Así que bueno, les agradecemos a todos, como siempre, si tienen alguna duda, nos pueden escribir por mail, Solange va a estar comunicando con ustedes, y bueno, aquí vamos cortando la grabación, y bueno, algún cierre que quiera hacer el padre, una oración. Sí, bueno, les doy la bendición para todos, ¿sí? Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los proteja, haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia, que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Los bendiga Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias y hasta el cielo no paramos. Gracias a todos, hasta la próxima.